En cierta oportunidad que me invitaron a predicar a una campaña evangelística en un pueblo pequeño. La campaña se hizo en la plaza del pueblo o en el parque del pueblo. La primera noche fue bastante desafiante, solo asistieron 10 personas. Al terminar la predicación fui a la casa donde me estaba quedando y me encerré en la habitación a orar y a decirle a Dios lo frustrado que estaba, ya que las expectativas para esa campaña eran otras. El segundo día Dios hizo un milagro. Llegaron 50 visitas y al tercer día llegaron 80 visitas. Cada día subía la cantidad de personas y al finalizar se bautizaron 30 preciosas almas para la honra y gloria de Dios. Siempre que tratamos de hacer grandes cosas para Dios, enfrentamos una pregunta vital. ¿Estoy trabajando para Dios con mis habilidades humanas? ¿O está trabajando a través de mí con sus habilidades divinas? No sean que nuestras habilidades, sino su voluntad que nuestro ser. Romanos 15, 18 al 19 dice las Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 15, versículo 18 al 19 dice: porque no os osaría hablar alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de milagros y prodigios en virtud del Espíritu de Dios. La clave es Cristo y la obra maravillosa que a diario Él hace en nuestra vida. Jesús es el centro de nuestras vidas y en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 10 dice las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. En nuestro día 9 de oración pedimos que la dirección de Dios pueda guiar nuestra vida siempre y no prevalezca nuestra fuerza de voluntad, sino la voluntad de nuestro Creador sea nuestro norte. Quiero invitarte a elevar una oración en especial en esta hora de bendición para este día. Vamos a orar también por nuestros colegios adventistas en todo el mundo. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y oramos. Señor y Dios, en esta hora te queremos pedir, oh Dios, que no sea nuestra voluntad prevaleciendo en nuestras vidas, sino, oh Dios, tu dirección, tu Santo Espíritu guiando cada paso que demos en esta tierra y que, oh Padre bueno, nuestra vida solamente esté apartada para ti. También, oh Dios, en medio de esta oración quiero pedirte por todos los colegios adventistas en el mundo y especialmente por nuestro colegio adventista aquí en Aruba. Señor, que cada joven, que cada representante, que cada maestro, cada tutor, oh Dios, pueda tener la dirección del cielo y la bendición y la aprobación tuya, oh Señor. En tus manos encomendamos este día en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.